Bueno, 7 minutitos nos separan de las 11 de la mañana. Venimos estos últimos martes anticipándonos ahí a lo clock, podríamos decir, ¿no? A las 11 en punto tradicional, más o menos, de esta no columna, Es esta una historia. no columna, Esta historia. con lo cual no podría tener un horario muy rígido, Pablo. Sí, igual que este programa, ¿eh? Bueno, bienvenido Federico D'Angelo ahí con una nueva historia sin fin, o no sé si es sin fin, con fin o como sea, pues, o qué queremos que sea. Pero bueno, ¿cómo andás? Todo bien, che. Acá estamos disfrutando la primavera. No el plan primavera. Viste que hay. Hoy, viste, te mandé un mensaje porque la columna de hoy salpicón se llama. Viste que hay comidas que se comen frías. Bueno, el salpicón es una. Las revanchas también se comen frías. Comidas que solo se comen Que frías. solo se comen claro. frías. Sí. Como las revanchas, que también hay una famosa frase que dice, es un plato que se come frío, ¿viste? Pero bueno, pasan tantas cosas que realmente no sabía qué columna hacer, por cuál colectora desarrollar. Y como todo tiene que ver con todo, como siempre recuerdo, vamos a ver un poco de todo. Vamos a empezar con el homenaje musical que hacemos al comenzar esta columna, siendo que hay mucho tema económico en ciernes, mucha turbulencia económica, y entonces, viste que todo el tiempo estos ñatos, que el LECOP, que el LELIC, que el LECUP, hasta el fantasma del LECOR, que en una época había acá en la provincia, siempre unas cifras increíbles que no sabemos bien de qué se trata. Yo puse toda la guita que tenía en los Lebón, que es un nuevo bono que salió, que es David Lebón, nuestro prócer del día de la fecha, homenajeando músicos, y este hermoso tema, Encuentro con el Diablo. Solo soy un pedazo de tierra. No me confunda, Señor, por favor. Reza el querido David Lebón. Serú Girán, gran grupo, ¿no? ¿Te gustaba? Pero ahí estoy, obvio. Sí. Gran escucha. Bien, bueno, Encuentro con el Diablo. Vamos a empezar por ahí, ¿viste? Hoy la conexión con la historia va a ser
algunas cosas más recientes que pasaron, ¿no? Recordemos que esta columna pone un poco en diálogo las historias, todo, pero bueno. Como lo de la deuda y lo de pedir guita es una historia sin fin que, como conté en, creo, una de las columnas, arrancó allá por 1826 cuando el bueno de Bernardino Rivadavia pedía el primer empréstito a la casa Bari Brothers de Inglaterra. De ahí en más, queridos argentinos y argentinas, vivimos mangando y pagando deudas que solo en pocos breves momentos de la historia no tuvimos. Bueno, ahí marcha el presidente a, yo creo, un encuentro con el diablo, ¿no? Porque, o sea... Alto diablo. Hablo, si hay un diablo, si tenemos que personificar al maligno en la tierra, como decía el presidente, no era el Papa Francisco. El maligno en la tierra es al que va a visitar un patotero de barrio mal, impresentable, una persona realmente impresentable, que además representa un país que, digamos, para hacerte la corta, en el año 61 invadieron Cuba, la Bahía de Cochinos. En la década del 70 impulsaron el Plan Cóndor en toda Latinoamérica, financiaron dictaduras, asesinaron presidentes, bombardearon casas de gobierno, o sea, en el 80 financiaron a los contra nicaragüenses, desviaban plata que le mandaban también a Irak, que estaba en guerra con Irán. Bueno, en cuanta guerra hay, este diablo, que ahora personificado en Donald Trump, el amigo que fue a ver Milei, estuvieron ellos. En el 83 invadieron Granada. Te estoy hablando solo de Latinoamérica, ¿no? En el 89 invadieron Panamá. Hace poco amenazó con que se iba a quedar con el canal de Panamá, con Groenlandia y no sé qué más. Ahora tiene la flota desplegada frente a las costas de Venezuela, mandando videos de el ejército más tecnológico y poderoso del planeta, bombardeando con drones lanchas de pescadores, supuestamente son narcotraficantes peligrosos. ¿Qué narcotraficante peligroso puede ir en una lanchita de pescador? Digamos, es muy poco serio. Cuando además el 80% de la cocaína que consumen y la droga que consumen en Estados Unidos sale por el Pacífico y sale de Colombia, país donde hace 50 años tienen 7 bases militares los Estados Unidos, con lo cual, si no pudieron controlar la droga hasta acá, muchachos, dedíquense a otra cosa. Bueno, mentira tras mentira, allí marchó. Para recordar, y acá sí hago un poquito de historia, decía el gran prócer Simón Bolívar, decía, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad. Como ya te dije en varias columnas, Pablo, siempre en nombre de la libertad, siempre en nombre del progreso, siempre con la promesa de que lo peor ya pasó, que hagamos un esfuerzo más y que la luz al final del túnel es, yo qué sé, estamos llegando a Irlanda o a Alemania o vaya a saber a qué estación. La cuestión es que ahí marcha el presidente, 12ª vez en un año y medio de mandato que va a los Estados Unidos a pedir plata porque tiene vencimientos de pago al FMI que no tiene dólares para pagar. Entonces, de un modo inaudito, el gobierno, el Tesoro de Estados Unidos le dice que le va a dar todo lo que quiera para que pague el compromiso de la deuda con el FMI, que el accionista mayoritario son ellos mismos. O sea, el prestamista nos presta guita para que le prestemos, para que le paguemos la plata al prestamista, que es el mismo. ¿Viste? Es realmente desopilante lo que está pasando. Tenemos el cuero curtido, porque esto ya lo vimos, ¿eh? Esto lo hizo el mismo
Toto Caputo lo hizo con el gobierno de Macri, hizo lo mismo, sottovoce, bueno. Y así terminó. Así terminó. No fueron reelectos. Yo aspiro a que, bueno, la población tome conciencia y tampoco le dé la posibilidad de un segundo mandato a este presidente, a esta gestión que por donde la mires es calamitosa. Te recuerdo que además de ir a pedir plata implacable con un plan, hasta que el viceministro de Caputo salió a decir que el plan era un cachivache imposible de cumplir. Todos los economistas, inclusive del establishment económico de la Argentina, dicen que es inviable y que la deuda es impagable. O sea, estamos en un problema. Pero como si esto fuera poco, Pablo, fue varias veces a Israel, varias veces a España, a esos actos de la derecha internacional, y ahora va por 12ª vez a Estados Unidos, pero no fue a Santiago del Estero el presidente. Hay 11 provincias que no pisó. Algunas provincias las conoce porque fue a estos actos de dudosas organizaciones que le dan premios, pero no conoce Formosa, no conoce Santiago del Estero, no conoce La Rioja, o sea, no conoce el país que gobierna. Eso sí, vino el otro día, comenzó la campaña en Córdoba, porque bueno, temiendo, después de la paliza que se comió en la provincia de Buenos Aires, el bastión que tiene Milei y también lo tuvo en su momento Macri, que es la provincia de Córdoba, vino a lanzar el acto acá, la campaña nacional, que es para la elección de diputados el 26 de octubre, y realmente impresentable, el acto impresentable, me lo vi todo, un forajido, más que un presidente, un forajido, agitando a la gente que saquen al pingüino del cajón. No sé cómo piensa gobernar, porque pingüinos somos 30% de la población, salvo que piense matarlos, silenciarlos o proscribirlos, va a tener que convivir en el juego democrático, que es discutiendo con todas las fuerzas que existen en la sociedad, ¿no? Como nosotros nos bancamos su presidencia. Pero bueno, como frutillita del postre, quédate tranquilo porque Conan, el perro muerto que lo asesora, porque tenemos un presidente que lo asesora a un perro muerto, es cordobés. O sea que si algo faltaba, pon el agua, llevo los fideos y, viste, mamita. Sí, el encuentro con el diablo es terrible. Bueno, mientras tanto, mientras pasan esas perlitas, tenemos algunas cosas que pasan. Viste que en otra columna desarrollamos un poquito de dónde venía aquello de echa la ley, echa la trampa. Viste, por eso salpicón hoy, porque vamos a recordar un poco las otras columnas, porque todas convergen finalmente. Porque echa la ley, echa la trampa, refresco de dónde venía, acuerdo entre Portugal y España, cuando toda la mercancía que llegaba de Europa, sobre todo de España, a las colonias, tenía que entrar por el Virreinato del Perú, o sea que los barcos no podían venir al puerto de Buenos Aires. Hacen un acuerdo las flotas marítimas de ese momento, Portugal, España, después se sumaría también Inglaterra, que también ya estaba ahí despegando, de que bueno, si los buques tenían algún problema, si averiaban sus velamens o algún otro percance, podían acercarse a los puertos, con lo cual, hecha la ley, hecha la trampa, se empezaron a averiar todos los buques que traían mercancía que justo pasaban cerca de Buenos Aires, amarraban ahí y la élite porteña hacía sus negocios, digamos, como se oficializaba un contrabando
que pasará a ser la matriz de nuestra patria desde entonces. Estamos hablando de 1800, ¿no? O sea, 200 años marcados por ese punto inicial. Pero ¿a qué viene lo de echa la ley, echa la trampa? Viste que el Congreso, que es el lugar donde todos los representantes elegidos democráticamente, sobre todo la Cámara de Diputados, que elige por territorio y por población la cantidad de diputados que integran esa Cámara, aprobó la ley de financiamiento universitario y la ley de discapacidad y la ley de emergencia pediátrica. El presidente haciendo uso de la posibilidad del veto de una ley, así como los decretos tienen que ser de necesidad y urgencia, los vetos deben ser Tiene que tener un cierto... que tenga alguna cierta cosa de disparate. Los usó Cristina Kirchner en su momento, cuando lo que se proponía no era sostenible, pero bueno, acá se da una paradoja muy interesante, porque echa la ley, echa la trampa. Él primero la veta, después los representantes del pueblo tienen la herramienta de tener una mayoría de los 2/3 de la Cámara para poder rectificar la ley, cosa que acontece, y por amplia mayoría se rectifican las leyes de discapacidad, las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. ¿Qué hace el presidente? Las promulga, porque está obligado en un plazo no mayor a 10 días, publicarlas en el boletín oficial, y después se agarra del artículo de otra ley para decir que, bueno, si no le dicen cómo financiarla, no las va a poner en práctica. Con lo cual, o sea, las leyes que fueron discutidas 2 veces y aprobadas por amplia mayoría de los representantes de todas las provincias que elegimos, vamos a elegir ahora el 26 de octubre los representantes por Córdoba, se ponen de acuerdo, votan, eliminan el veto por segunda vez, pero el gobierno, en una triquiñuela, que podemos decir que tiene algún viso de legalidad, dice que no sabe de dónde va a sacar la plata. Lo curioso es que en el mismo momento que hace eso, le saca las retenciones al campo, que es, digamos, si hay situaciones de emergencia en este momento en el país, podemos decir que la discapacidad está en emergencia, la educación está en emergencia, el hospital Garrahan está en emergencia, no así el campo, que es uno de los sectores más privilegiados de la sociedad, a juzgar solo por el parque automotor de los vehículos en que circulan. Sean 4x4, grandes extensiones de campo, sí, tienen que hacer mucha inversión, pero también siempre que tienen una desgracia, un campo inundado, allí va el Estado a socorrerlo, hay fiebre aftosa, ahí van los técnicos del INTA, del INTI, del SENASA a controlar las plagas, la desgracia, o sea, ese Estado que todo el tiempo quieren destruir, este sector privilegiado y que apoya a un presidente que dice que va a destruir y de hecho pretendió cerrar el INTA, el INTI, el SENASA, después son los primeros en salir a pedir ayuda de ese mismo Estado. Pero además le saca las retenciones, que es un impuesto que es como si pusiéramos un impuesto a la riqueza, al sector más rico de la sociedad, para poder financiar todas estas cosas, todas estas otras cosas que están en emergencia y que necesitan su continuidad. Digo esto porque, por ejemplo, la educación que Néstor Kirchner había llegado a poner en un 6% del Producto Bruto Interno en la década de tan defenestrado gobierno kirchnerista de Néstor y Cristina, en este momento
bajó del año pasado, que era 0,91 del PBI, a 0,88. Y del último gobierno de Alberto, 1,48. O sea, viene en picada del desastroso gobierno kirchnerista que la puso en 6% del Producto Bruto. Estamos en menos del 1%. O sea, los docentes, o sea, no se está pudiendo garantizar la formación de las futuras generaciones de argentinos. Un plan deliberado de destrucción de la educación. Un plan deliberado de destrucción de la industria, de la educación, de la salud pública. Un plan realmente que no está llamado, insisto, a terminar bien. No me confunda, señor, por favor. No me confunda, señor, por favor. Solo soy un pedazo de tierra, no me confunda, señor, por favor. Digo esto que también lo tocamos en una columna que fue una de las... No divertida, porque era terrible el tema, que era este asunto de cómo se puede terminar mal y cómo muchos gobiernos a lo largo de nuestra historia terminaron mal, ¿no? O muchos líderes que surgieron, emergieron en diferentes etapas de nuestra historia como república, terminaron, ¿no? Contaba en esa columna al pobre Mariano Moreno, sin ir más lejos, una de las cabecillas de nuestra Revolución de Mayo, allá por 1810, que a poco de andar aparece muerto en un barco en una misión diplomática a Londres. No hay verdades comprobadas, hay sospechas evidentes, porque a la esposa le mandaron, antes de que llegara la noticia a Buenos Aires, recibió un abanico y un par de guantes negros, con lo cual un poquito le estaban anticipando la mala noticia. Así arrancó Mariano Moreno, pasamos por el padre de la patria muerto en el exilio y acusado de traidor a la patria y de corrupto, estoy hablando de San Martín. Conté la historia de Urquiza, primer presidente constitucional. Bueno, fueron 4 sicarios a su casa, como decir, a la Quinta de Olivos de esa época, el Palacio San José ahí en Entre Ríos, y le pegaron 4 tiros. Y así a lo largo de la historia tuvimos varios presidentes pasando en el hospedaje de Martín García, depuesto de la isla Martín García, ¿no? Que fue prisión, primero de un campo de concentración de los pueblos originarios a los que le capturaban el territorio, se apropiaban, se repartían las hectáreas de territorio en la Pampa Húmeda y en la Patagonia y mandaban a todos los tehuelches, ranqueles y demás parcialidades aborígenes a la isla Martín García. Después pasaron por allí Irigoyen, Perón, Frondizi, Marcelo T. de Alvear, etcétera, etcétera. Diferentes formas de dejar el gobierno, ¿no? Hasta la más célebre y conocida de la salida del gobierno de Chupete de la Rúa, dejando 40 muertos a lo largo y ancho del país y yéndose en helicóptero con una revuelta popular cuando se le ocurrió decir, bueno, la represión un peldaño más, declarar el estado de sitio. Bueno, se pudrió todo y así terminó sus días Chupete de la Rúa. Digo esto porque si tenemos el panorama de que la deuda es impagable, tenemos el panorama de que las leyes que vota el pueblo, él con artilugios, artimañas, las va a desconocer, o sea, prácticamente piensa gobernar de facto a fuerza de decreto, a fuerza de comprar diputados o senadores, como el senador Cueder, que ahí está preso en Paraguay por haber levantado la manito para votar la ley Bases. Digamos que y va a pedir plata para pagar la deuda que ya es impagable.
Y lo más terrible de esto que a mí me hace acordar mucho, Pablo, ¿viste lo que pasa con Ucrania? Sí. Que los metieron en guerra porque, viste, les inventaron un quilombo primero, depusieron en el 2014 a un gobierno que era medio prorruso, los yanquis metieron la patita y ahora los embarcaron en una guerra y a cara descubierta le dicen, bueno, le vamos a seguir mandando armas, pero ustedes nos tienen que dar las tierras raras, nos tienen que dar esto, o sea, a cambio de los recursos naturales, con lo cual no puedo dejar de pensar de que el préstamo indefinido, porque salió el jefe del Tesoro de los Estados Unidos a decirle que le van a dar Lo que sea. todo lo que sea, con lo cual digo, a cambio de que yo no conozco a ningún prestamista, no sé vos, Pablo, que te preste guita para pagar la deuda del almacén y que te diga, no, yo te presto, vos seguís morfando milanesa, asado que yo te voy a prestar. Es rarísimo, no creo que sean buenos muchachos, no creo que sean tan amigos nuestros. Sí creo que somos un país potencialmente rico, esa es la paradoja, ¿no? Como siempre digo, 3.000 kilómetros de costa llena de riqueza pesquera a la que vienen a pescar varios países del mundo, los chinos, los rusos, los españoles, los yanquis, los ingleses, los polacos. Hay barcos, sacás la foto de noche, es una ciudad pescando muy cerca del mar argentino, con lo cual más la extensión de Pampa, más poca población, más un potencial turístico, más gas, más petróleo, más minería. O sea, es inaudito que estemos en la miseria, que nos tengan que prestar plata que va a ser a cambio, seguramente, de muchas de nuestras riquezas. El diablo es así. Yo solo soy un pedazo de tierra. No me confundas, Señor, por favor. Entra siempre en el mismo lugar el tema, no sé si te diste cuenta, ¿no? Es que yo vine cantando eso. Solo soy un pedazo de tierra. Me consultaban acá la frase, usted ha utilizado mucho también en las columnas, esta de Roma no paga traidores. Roma no paga traidores. ¿De dónde? Bueno, eso viene, sí, de la época de los romanos, Sí. pero no sé bien cómo era la historia. La historia atrás, digamos. Sí, la historia atrás. Tiene que ver con la crucifixión, Ajá. con la crucifixión de Jesús también, ¿no? Ahí va. El representante, no me acuerdo el nombre, el emperador que estaba en Judea en ese momento, bueno, ahí se hace el boludo cuando están persiguiendo a Cristo y se cocina la de que lo van a clavar ahí en la cruz. Ahí aparecen los traidores, las traiciones tiene que ver un poco Ahí va. con eso. Ahí va. Pero no la podría contar exactamente bien. Por ahí. Pero bueno, yo para ir cerrando, sí, cae siempre en el mismo lugar porque somos solo un pedazo de tierra. Cuando venía para la radio escuchaba qué lindo, me transportó a la infancia a Manogasteña, ¿no? Esa samba. Tremendo. Te juro, Bombo, que si mañana con el regreso nos pagará Dios, bailarán los viejos sintiéndose changos, cuando a mi pago humilde le cante por vos. Pablo, yo no creo que tengamos... Las buenas noticias van a ser estas, ¿no? Viste cómo es el poder económico, ya bajó el dólar. ¿Viste? O sea, le pegaron un aprete los 4 tipos que manejan ese poder de fuego, le pusieron el dólar a 1.500 mangos el jueves pasado, hoy de allá le dicen, no, pará, tranquilo, le damos toda la guita, se va a desplomar el dólar ahora a 1.400, a 1.300, va a estar dentro de la banda. Yo la banda, acá coincido plenamente con la expresidenta, la única banda que conozco es la de Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, es la misma que estaba en el 99, en el 2015 con Macri, el plan económico siempre es el mismo, el esfuerzo siempre nos lo piden a nosotros, a los laburantes, a los trabajadores, a los empresarios, nunca los timberos, los
dueños de la guita que se la llevan, que la tienen en paraísos fiscales, pero de verdad, no de mentira, ¿viste? Van, hacen los Panama Papers y quién tiene cuentas ahí, Caputo, Macri, Sturzenegger, esos sí tienen la guita ahí. Y son los mismos de hace 30 años, muchachos. Así que bueno, para cerrar, Pablo, vamos a ir preparándonos para las elecciones del 26 de octubre. Falta un mes todavía. Falta un mes todavía, pero yo quiero ir, como voy a tener solo 3 columnas, ir instalando el tema, que no es menor, porque la única herramienta que tenemos para ir torciendo los rumbos cuando no nos gustan es llenar de diputados y legisladores que nos representen el Congreso de la Nación. Después elegimos un presidente, pero bueno, el equilibrio de poderes hace que, bueno, un poco, no mucho, ya lo estamos viendo, pero bueno, los representantes del pueblo en el Congreso pueden torcer, modificar, ejercer algún tipo de control o de freno a políticas perjudiciales para la población. Entonces, bueno, vayámonos empapando. El otro día en el acto de Milei estaba presentando, viene él, porque al candidato que tienen, como los 2 primeros candidatos que tienen acá en Córdoba, son bastante ilustres desconocidos. Uno maneja estaciones de servicio, como el otro representante en la provincia, Bonoroni, Gonzalo Roca, que es el candidato que tienen, y Soldano, una chica de Río Cuarto, que es streamer, no stripper, streamer. La verdad que tienen muy poca ruta en la política. Después lo vi en un reportaje, la verdad me pareció bastante pobre el candidato. Después está el viejo Juan Schiaretti presentándose por Hacemos por Córdoba, un peronismo cordobés que, bueno, no nos olvidemos que a la hora de los bifes gana en Córdoba, pero después en las elecciones nacionales y en las votaciones en el Congreso le ha dado vía libre a la ley bases, le ha dado los votos para que Mauricio Macri tuviera sus 4 años de gracia y nos endeudara con Toto Caputo, y ahora hizo lo mismo con Milei, porque la provincia de Córdoba es la que dio gran porcentaje de votos, más del 70%, para que este experimento esté en marcha nuevamente en la Argentina. Natalia de la Sota corriendo ahora un poco despegada, portando un apellido muy caro al sentimiento de todos los cordobeses, queriendo diferenciarse, pero no muy diferente. De hecho, ayer hizo un tuit donde dice que después de las elecciones hay que eliminar las retenciones para el campo, o sea, todos con el mismo discurso de favorecer al sector más rico de la población, dejando de lado a los sectores más vulnerables, más postergados de la sociedad argentina. Apenas hizo ese tuit nuestro amigo acá, Josué, lo tiene Josué del Frente de Izquierda, ya lo hemos entrevistado aquí en el programa un par de veces. Fue el primero que salió al cruce a decir, pero pará. Sí, acá sí. Queda claro que... Queda claro qué intereses representan. Vos sabés que yo no soy del Frente de Izquierda, tengo mi corazoncito haciendo Fuerza Patria, lo declaro, mi voto es cantado. Ya lo sabemos. Estuve el otro día en la visita de nuestro candidato Pablo Carro, que es un docente universitario, actualmente diputado nacional, ya por su segundo periodo, va por la reelección, junto con Coti San Pedro, también docente universitario. Han votado, Pablo Carro sobre todo, siempre acorde al bloque de Unión por la Patria, ahora será el de Fuerza Patria, de acuerdo a lo que los hemos elegido esperábamos de ellos. Vamos por la reelección, son 2 personas que no tienen cuentas en Panamá, no tienen Panama Paper, van a dar clase a la universidad por bajos sueldos y bueno... no le digo acá porque ya es mucho, pero la próxima podemos debatir. ¿Por qué es tan, vamos por la reelección, pero por qué es tan difícil, no? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué?
y la posibilidad de su reelección. No está nada fácil, digamos. No está nada, no está nada Pero bueno, no fácil, es para y hoy, no además es para hoy, no la es para hoy. candidatura engañosa, para mí engañosa, ¿no? O sea, respeto a los compañeros de Natalia de la Sota, es porque ahora son todos opositores, hasta Schiaretti es opositor queriendo posicionarse para una carrera presidencial en una supuesta avenida del medio, con otros gobernadores como Puyaro, el radical de Santa Fe, como Torres, Una ancha avenida del medio. una ancha avenida del medio que para mí es un callejón sin salida, Pablo. Así que muchachos, sigamos adelante, piensen bien, en octubre vamos a tener que elegir a nuestros representantes y espero que sean cada vez mejores. Ojalá. Nos vemos ahí la próxima. Nos vemos el martes.